Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast El mundo con otros ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro, explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ella, muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica, distinta, para tener vidas más plenas con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 100 de El mundo con otros ojos. ¿Tengo que o me gustaría? Aquí tenemos una elección difícil, si te das cuenta. Ese tengo que es el discurso o el diálogo interno de muchísimas personas que viven prácticamente instaladas en la autoexigencia y el perfeccionismo, como hablábamos en el último episodio. Ahí recordábamos cómo el perfeccionismo es una máquina profesional de generar estrés y, por tanto, un montón de problemas de salud mental. Pero además el contraste lo tenemos en el me gustaría, que, como veremos, y esa es parte de la conclusión, es algo mucho más equilibrado y que nos va a ayudar muchísimo más a poder orientarnos en la vida, a poder movernos hacia adelante, y a que el perfeccionismo no nos esté bloqueando por una parte y generando problemas de salud mental por otra. Esa es mi conclusión con la que voy a partir, y ahora en los próximos minutos voy a intentar desarrollarte el tema. Tengo que es un problema serio para tu salud mental. Si eres una persona perfeccionista, va a estar ligado a estándares y exigencias muy, muy elevadas. Ahora, la nueva visión, lo que te propongo es que la manera de cuidarte y de cuidar tu salud mental, si tienes cierta tendencia al perfeccionismo, sea cambiar el tengo que por el me gustaría. Déjame que te cuente ¿en qué sentidos es que este asunto del perfeccionismo y de la exigencia, la sobredemanda, es un problema para tu salud mental? El otro día, en el episodio anterior, precisamente comentábamos cómo, cuando nos planteamos la búsqueda no de lo excelente, sino desde la obsesión de buscar lo mejor, como si solamente hubiera una posibilidad, olvidamos todo lo demás, vamos dejando de lado lo bueno, nos centramos excesivamente en uno de los criterios de evaluación a la hora de medir si algo ha sido bueno o mala opción, y desatendemos todos esos otros puntos de vista. Cuando estamos en medio de ese perfeccionismo, lo que sucede a nivel de estrés es que las dos variables que deberíamos tener en cuenta, la primera, cómo es de difícil la situación que tenemos delante, y por otra, qué recursos tenemos, de repente queda multiplicada en su distancia entre lo uno y lo otro. El abismo empieza a ser muchísimo más grande y, por tanto, la sensación de desbordamiento, que es lo que significa el estrés, también aumenta. ¿Por qué? Porque en el momento que yo pongo una exigencia muy elevada, evidentemente me estoy complicando la vida, nadie me está poniendo esa exigencia más que yo. Tenemos que reconocer, muchos de nosotros, que somos quienes estamos poniendo no solamente un estándar alto, sino además un estándar diferente para el resto de las personas. A los demás nunca les exigiríamos lo que nos estamos exigiendo a nosotros. Luego, ahí esa exigencia en rendimiento ya vemos que nos pone una primera complicación, pero además, ¿en qué momento desde esa exigencia vamos a considerar nosotros que estamos suficientemente bien preparados como para enfrentarnos a aquello? Si nosotros nos plantamos delante de una situación cualquiera desde el tengo que cubrir esta exigencia que me hago, y además tengo que estar suficientemente preparado según mi criterio, o si no, no puedo ni empezar a abordar la situación, ¿cómo no nos va a salir estrés de esa ecuación? Está bastante claro que es muy difícil no sentirse desbordado cuando nos ponemos en el peor escenario posible con los mínimos de recursos en la mano. Y fíjate que
Esto está en la base también de un montón de problemáticas de ansiedad que la gente muchas veces no identifica que está sufriendo, pero sin embargo tienen todo que ver con este estándar demasiado elevado y ese doble estándar. Nunca le exigirían a otra persona lo que se están exigiendo ellas mismas, pero fíjate que ese además es el mecanismo de la ansiedad. Las personas que tenemos inclinación hacia el perfeccionismo somos personas carne de cañón para la ansiedad. Vivimos constantemente en esa especie de cruzar los dedos en términos de por favor, por favor, por favor, que esto salga así porque tiene que salir bien. Tiene que suceder que las cosas salgan como yo las he previsto. No tengo opción de plan B, no porque no la tenga, sino porque yo mismo me lo he quitado. Me he retirado de entre mis posibilidades la opción real, por otro lado, en un mundo imperfecto, de que las cosas puedan salir mal. Y lo que estoy haciendo es moverme constantemente en un si no cumplo este estándar va a pasar algo grave o va a pasar algo enorme. Eso se parece demasiado y peligrosamente a veces a lo que llamamos TOC, a esas obsesiones que nos llevan luego compulsivamente a poner en marcha, bueno, pues malos trucos, digamos, para gestionar nuestra necesidad de control, sin llegar a esos puntos muchas veces en lo que estamos inmersos es en preocupación y preocupación y preocupación, creyendo que si las cosas no son como nos las hemos planteado, va a pasar algo malísimo o simplemente no estamos llegando ni a unos mínimos. Y es que estamos moviéndonos constantemente en ese todo o nada, blanco o negro. Las cosas cuando no salen perfectas como nos las hemos imaginado, no son un desastre, pero muchas veces no nos damos la opción de comprobar esto y decimos, bueno, ¿y si resulta que al final no es tan aceptable o tan asumible como tú me estás queriendo contar? ¿Y si yo asumo ese riesgo y resulta que realmente luego esto es inasumible para mí? Y desde esa plataforma que nos da el perfeccionismo, el tengo que a como dé lugar, lo que estamos es generándonos constantemente una mala lección que extraemos de todas estas situaciones y es menos mal que no me he dado la licencia de un plan B porque quién sabe, ¿no?, qué nivel de mediocridad hubiera podido alcanzar o cuán inabarcable o descontrolada hubiera sido finalmente la situación. Desde este paradigma, la persona no solamente vive un estrés muy importante, sino que está constantemente en incertidumbre. ¿Y si las cosas no salen como las quiero o como tienen que salir? Y cuando nosotros hablamos más bien en términos de me gustaría, fíjate que todo es mucho más relajado. Oye, me encantaría tener más recursos de los que tengo, pero tengo los que tengo. Me encantaría que la situación a la que pudiera llegar en cuanto a rendimiento fuera perfecta, pero en este mundo pues solamente puedo plantearme un me gustaría porque el tengo que está fuera de mi control y por tanto ya no tengo que controlar todas las circunstancias, sino que haciendo lo que puedo hacer, lo que está en mi mano, lo que me gustaría que pasara, lo tengo como una posibilidad, pero eso no es la obsesión del tengo que, entonces puedo moverme en un terreno bastante menos resbaladizo, con bastantes menos incertidumbres, porque sabré que he hecho lo que tenía en la mano para poder enfrentar aquella situación y no estaré moviéndome todo el tiempo en el plano de las incertidumbres, del ¿y si no salen las cosas como yo querría? Para una persona que está constantemente instalada, además, en estrés y en ansiedad, sabes que es relativamente fácil que no tarde mucho en aparecer un mal estado de ánimo, generalmente en términos de tristeza, de apatía, de irritabilidad, porque al fin y al cabo no están saliendo las cosas como nos gustaría. Y es que, claro, cuando uno intenta que todo salga bien porque tiene que salir bien, lo que acumulamos es frustración sistemáticamente, porque no dejamos de confirmar una y otra vez que no tenemos control sobre el universo como nos gustaría y que por mucho que nos estemos planteando constantemente la matrícula de honor, nos vamos a dar cuenta de que eso no va a pasar. ¿Tengo que sacar matrícula de honor o me gustaría sacar una matrícula de honor? Si tú has estudiado para una matrícula de honor y lo consigues, oye, fantástico. Desde luego, el que nunca se plantea un objetivo alto, pues no lo va a conseguir probablemente. Pero ¿te lo planteas en términos del tengo que o te lo planteas en términos del me gustaría? Si tú no te lo planteas en términos más desiderativos, de expresar tu deseo, pero no como una exigencia o una necesidad, vas a estar viviendo constantemente en una distorsión. No vas a disfrutar, en definitiva,
de lo que significa bueno, pues hacerlo lo mejor posible y no tener que volverte loco simplemente porque las cosas no salen como tú las habías previsto. Muchas veces va a suceder así, que vas a intentar que algo salga y simplemente no sale. Claro, vivir entonces como si lo controláramos todo, tener un lenguaje interno hacia nosotros mismos como si todo pudiera estar bajo nuestro control y en términos incluso de lo que no ha salido bien es culpa mía, porque no he hecho todo lo que tenía que hacer. Fíjate qué drama esto, porque básicamente vivimos nuestras vidas con un látigo en la mano y no latigando a nadie más, que bastante mal estaría, sino también fustigándonos a nosotros mismos constantemente por cosas que honestamente nunca han estado bajo nuestro control. Si vives en un mundo que no controlas, entonces parece mucho más realista que te muevas en términos del me gustaría que en términos del debería ser así, tiene que ser así, tengo que conseguirlo como sea. Las personas que consiguen el mayor rendimiento, por cierto, quiero que lo sepas, no son quienes se lo plantean en términos de tengo que. De hecho, sí que hay un intento, desde luego, por superarse y un tengo que intentarlo, y ese tengo que intentarlo es el tengo que aceptamos aquí, pero a partir del tengo que intentarlo, en el momento que ya lo consideramos una exigencia o una sobredemanda, ahí ya hemos cruzado esa línea peligrosa que hace que el rendimiento, en vez de ir hacia arriba, empiece a ir hacia abajo. ¿Hasta dónde puedo llegar yo en el tengo que? Entonces, hasta el intento. Tengo que intentarlo, pero tengo que a la vez conformarme con la realidad de que en un mundo imperfecto a veces las cosas no saldrán como yo desearía, sino pues como salen con la medida de las posibilidades que tengo en la mano. Te vas a dar cuenta muy pronto, por cierto, de que si empiezas a usar esta consigna del tengo que, vas a tener un montón de problemas de salud mental, pero a la inversa, si empiezas a utilizar el me gustaría, te vas a dar cuenta de que muchos de los problemas de salud mental que estabas empezando a acumular empiezan a desaparecer, empiezan a recular. En ese sentido, nuestra mente y nuestras emociones son tremendamente agradecidas, porque cuando les damos lo que están necesitando, que es un poquito de margen, un poquito de aire, no la exigencia del látigo, sino la benevolencia de quien dice, oye, pues lo has intentado, eso es lo excelente, pues adelante. Hasta ahí llegamos, no necesitamos ponernos más y más bien nos movemos entonces en el me gustaría. Cuando empezamos a utilizar el me gustaría, los resultados no se hacen esperar. De hecho, me ha sucedido en más de una ocasión, pues trabajando con pacientes en la consulta, plantearles en un jueves, por ejemplo, de una determinada semana, vamos a intentar sustituir durante la próxima semana el tengo que por el me gustaría, y que a la semana siguiente, solo en una semana, ellos mismos puedan reportar cómo notan que sus niveles de estrés, sus niveles de ansiedad y sus niveles de bajo estado de ánimo han cambiado sustancialmente. Ya no se sienten tan asfixiados o desbordados, por tanto el estrés ha disminuido, ya no tienen tantas incertidumbres ni sienten que lo tengan que controlar todo, porque saben que con hacerlo lo mejor posible es suficiente y ya no se mueven en el y si no lo hago del todo bien, sino no, me he dado la posibilidad de hacerlo conforme a lo que me gustaría, pero sabiendo que no tengo que hacer nada más que intentarlo. Y ya por último, tampoco se sienten indefensos. ¿Por qué? Porque saben que hay una mejor manera de gestionar todo esto, notan que el estrés y la ansiedad han bajado y por tanto su situación mejora sustancialmente. No se hacen esperar entonces los resultados. Voy a terminar el episodio en 2 minutos cuando te cuente una pequeña cosita acerca de para que nos vaya bien, como sabes que suelo hacer, pero quiero darte una metáfora como muy concreta de qué es lo que sucede en nuestra mente, en nuestra cabeza, cuando empezamos a utilizar el tengo que en vez del me gustaría. Así que te espero a la vuelta de esta pequeña información y te cuento sobre esa imagen que te vas a poder llevar a casa para poder pensar en esto de una manera mucho más gráfica. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y también más confundidas, me atrevo a decir, porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirven los libros de autoayuda al uso y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya funciona junto.
Para dar respuesta a estas cosas existe justamente el movimiento paraquenosvayabien.com, que te animo a visitar y patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso, estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros que alcanzan cada vez a más personas en todo el mundo y con lo que estamos aprendiendo a ayudar a otros, dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que puede tener todo esto? Si alguna vez has pensado quiero hacer algo por la salud mental pero no sé muy bien por dónde empezar, esta es una de las posibles maneras. Visita paraquenosvayabien.com, forma parte de esa solución patrocinando con una pequeña aportación estos materiales y trabajemos juntos por una salud mental que incluya a todos, también a los cristianos. Si quieres tener una imagen en tu mente, en tu cabeza, que te ayude a entender mejor qué es lo que sucede cuando empezamos a utilizar el tengo que en vez del me gustaría, es la siguiente. Imagínate que tienes un vaso de agua limpia, cristalina. Todo en ese vaso es un agua clara que puedes beber, que te sirve para cocinar, que te sirve para limpiar. Ese agua en ese vaso está en perfectas condiciones. Pero en el momento en el que tú o yo introducimos un tengo que, lo que hacemos es como si metiéramos una gota de tinta china dentro de ese vaso de agua. ¿Qué es lo que sucede al meter esa gota de tinta china en el vaso de agua? Pues que la gota, aunque es pequeña en comparación con la cantidad del resto del líquido que contiene el vaso, lo va a intoxicar todo, lo va a dañar todo. De repente ese agua clara que podías beber y con la que podías cocinar y que te servía para limpiar, ahora queda tiznada de esa pequeña gota de tinta china, convierte el resto del líquido en negro y algo que servía deja de servir. En nuestra mente, en nuestra manera de funcionar, el perfeccionismo hace exactamente eso. Lo que hace es minusvalorar tus esfuerzos, todo lo que has podido conseguir, no le prestas atención a ninguna de las cosas que pueden estar bien hechas, las cosas que has ido construyendo a lo largo del tiempo parecen tener un segundo, tercer, cuarto o inexistente lugar o valor, porque de repente esa pequeña mancha de tinta que es el perfeccionismo lo daña todo. Lo que hace el perfeccionismo es minimizar los avances, maximizar los retrocesos, hacerte creer que si las cosas no son perfectas, entonces no valen nada. Y eso es un nivel de distorsión tremendamente importante que bloquea muchas veces cualquier otra manera en la que podamos estar funcionando o en la que podamos estar avanzando. Esa autoexigencia, entonces, que expresas de maneras a veces muy sutiles en términos de tengo que, eh, la puedes cambiar y evitar, digamos, que su efecto sea el de esa gota de tinta china en ese vaso de agua. Evítate ver solamente lo negativo, porque todo se va a teñir del color de eso que no controlas si finalmente tus sentidos están puestos en ese tengo que, como esa gota de tinta que lo enmarrona todo, que lo emborrona todo. ¿Qué posibilidades tienes entonces de que salga algo bien si simplemente al final todo queda teñido del tengo que en vez de del me gustaría? ¿Te has dado cuenta al final de toda esta reflexión cómo ese tengo que, en definitiva, está alimentando más y más problemas de salud mental? ¿Qué te parece si, por el contrario, en vez de en términos de exigencias, empezamos a hablar con nosotros mismos en términos de algo mucho más amable, mucho más benevolente, mucho más beneficioso, como es el decirnos me gustaría? Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que hemos abordado el tema y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde mi página web, lidiamartin.com, y también en la plataforma de la que te hablaba, paraquenosvayabien.com, con contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio de El Mundo con otros ojos.